Han pasado 50 años del golpe contra el presidente Salvador Allende y aún su figura sigue viva en Chile. Quienes lo apoyaron no olvidan que durante su corto gobierno, millones de personas, especialmente los más pobres, encontraron una oportunidad para ser escuchados, tomados en cuenta y atendidos. Quienes lo adversaron y participaron en su derrocamiento aún no se atreven a hablar de golpe de Estado, asumir sus responsabilidades y evitan cualquier compromiso que garantice que esos episodios no se repitan nunca más. Salvador Allende llegó a la presidencia chilena en 1970 con la promesa de hacer profundas transformaciones que garantizaran una sociedad más justa y equitativa para todos. En los 3 años de gobierno de la Unidad Popular, se nacionalizó el cobre, se hizo una profunda reforma agraria para darle tierras a los campesinos, se nacionalizaron varias empresas estratégicas, se garantizó el empleo, la atención médica y el acceso a la educación para todos. También se garantizó la alimentación básica para los niños de bajos recursos y el suministro de agua y luz eléctrica en los sectores más empobrecidos del país. Aunque Allende contaba con un fuerte respaldo popular, en su contra tenía a los empresarios, a los medios de comunicación, a la jerarquía de la Iglesia Católica, a los políticos de la democracia cristiana y a Estados Unidos. Como lo han revelado documentos desclasificados, desde el primer momento, Estados Unidos hizo todo lo posible por evitar que Allende llegara a la presidencia, pero como no lo lograron, se dedicaron a caotizar su gestión. El propio expresidente Richard Nixon dio la orden de hacer chillar la economía chilena. Y fue así como empezó una inflación descontrolada en ese país, el desabastecimiento de productos de primera necesidad, el contrabando de alimentos en el mercado negro y las colas para comprar un pedazo de pan o un poco de azúcar eran kilométricas. A esto se sumó el financiamiento y entrenamiento a grupos de choque como Patria y Libertad, que se encargaba de bloquear y llenar las calles de violencia. Además, Washington también financió a dirigentes sindicales de la industria del cobre y a las patronales del transporte para que se fueran a paro. Todo esto caotizó al país y abrió camino para que los militares justificaran sus planes golpistas. Así que el 10 de septiembre, la Armada chilena aprovechó las maniobras militares que harían con Estados Unidos en la llamada Operación Unitas para tomar el control de varias ciudades durante el amanecer de aquel 11 de septiembre. Y a eso del mediodía, los golpistas chilenos, con apoyo de pilotos estadounidenses, empezaron el bombardeo contra el Palacio de la Moneda, donde murió Allende. A partir de ese mismo día se impuso el terror. Miles de personas fueron llevadas al Estadio Nacional y muchas de ellas asesinadas, como lo hicieron con el cantor Víctor Jara. Desde ese momento comenzaron los allanamientos, las detenciones arbitrarias, los asesinatos selectivos, las desapariciones, los centros de torturas y el robo de bebés. Se prohibieron las historietas de Mafalda, los libros de Cortázar, de García Márquez, Eduardo Galeano o Benedetti, porque para ellos todo eso era comunismo. Y los medios de comunicación que apoyaron el golpe contra Allende, como el diario El Mercurio, se pusieron plenamente al servicio de la dictadura y ocultaban intencionalmente todo el horror que sufría el pueblo en las calles. Era tanta la censura y la manipulación informativa que para saber lo que ocurría dentro de su país, los chilenos debían sintonizar las emisoras extranjeras como Radio Habana y Radio Moscú. La dictadura militar liderada por Augusto Pinochet se extendió por 17 años y dejó unas 40.000 víctimas, entre ellas 3.000 muertos y desaparecidos. Pero el terrorismo de Estado no solo se limitó a Chile. Estados Unidos logró que poco después Pinochet y otros dictadores del Cono Sur, apoyados también por Washington, desplegaran la Operación Cóndor, que fue una coordinación represiva entre los servicios de inteligencia de los gobiernos del Cono Sur para perseguir y asesinar a cualquier persona que consideraran de izquierda. El golpe contra Allende quedó grabado para siempre en la historia. 50 años después, sigue siendo una herida abierta en América Latina, no solo por el dolor que causó entre los chilenos y en miles de familias latinoamericanas víctimas de la Operación Cóndor, sino porque en estos 50 años Estados Unidos ha seguido aplicando el mismo guión contra otros países y mandatarios de la región. En todo este tiempo, Estados Unidos no ha dejado de financiar grupos de choque, de apoyar magnicidios, intervenciones armadas, de promover golpes de Estado
y hacer que la economía de varios países chille, como actualmente lo hacen contra Venezuela, Cuba o Nicaragua, porque su objetivo sigue siendo el mismo: acabar con cualquier posibilidad de transformación social para controlar los recursos naturales de la región.